Muy buenos días, bienvenidos todos. A nombre del doctor Rigoberto González Montenegro, procurador de la Administración, nos complace darle la bienvenida a la doctora Catalina Botero, nuestra conferencista invitada internacional, y a todas las personas que han tenido a bien acompañarnos en esta conferencia a través del canal de YouTube del Centro de Investigación y Capacitación. La Procuraduría de la Administración ha querido convertirse hoy en un espacio público para abordar un tema de gran importancia: transparencia y rendición de cuenta, imperativo de la gestión pública. Si bien siempre es relevante este tema, la pandemia ha puesto en evidencia algunas prácticas corruptas contrarias al interés público, con la justificación de atender de forma expedita las necesidades surgidas de la emergencia de salud pública que a todos afecta sin los debidos controles ni las auditorías públicas. Para abordar este importante tema, permítanme darles unas líneas de la trayectoria profesional de nuestra conferencista internacional. Catalina Botero Marino es abogada, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, copresidenta del Overseas Board de Facebook e Instagram y miembro del Consejo Asesor del International Bar Association Human Rights Institute. Ex experta en Derecho Constitucional y Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es directora de la Cátedra UNESCO sobre Libertad de Expresión, profesora asociada y miembro del grupo de expertos del Global Freedom of Expression and Information Project de la Universidad de Columbia. Ha sido conferencista invitada en universidades de más de 20 países y tiene publicaciones sobre derechos humanos y libertad de expresión traducida a varios idiomas. Antes de pasarle los micrófonos a nuestra invitada especial, nuestra conferencista, quisiera solo decirle a todos los que nos acompañan, por favor, que formulen sus preguntas a través del chat del canal de YouTube en el que estamos en este momento transmitiendo esta conferencia. Doctora, bienvenida. El público virtual nuestro es también el suyo. Muchas gracias, doctora Flor, muy amable, muy gentil por la invitación. Quiero agradecer a la Procuraduría de la Administración por esta invitación para un tema que yo creo que sí es fundamental siempre, en este momento es simplemente imprescindible, que es el tema de la transparencia y la rendición de cuentas. Entonces, yo voy a hablar alrededor de 25, 30 minutos sobre el marco general de ¿por qué es importante la transparencia y la rendición de cuentas? Eso lo sabemos todos, lo voy a hacer de manera muy corta. ¿Qué fenómenos han hecho que en estas circunstancias se agrave el mapa de riesgo en materia de transparencia, rendición de cuentas y lucha contra la corrupción? ¿Y cuáles son los antídotos que se han recomendado desde agencias internacionales para evitar esos riesgos? Y luego abrimos un espacio de unos 15 minutos para poder conversar y responder las preguntas hasta donde yo pueda. Entonces, empecemos por el principio, que es algo que todas las personas que nos están acompañando seguramente tienen muy claro, pero que vale la pena mencionar. ¿Cuál es la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas? La transparencia y la rendición de cuentas es probablemente el mecanismo más importante, más efectivo para la lucha contra la corrupción. Y la corrupción no es algo ajeno, abstracto, imposible de controlar. No, la corrupción es algo concreto que se traduce en vidas humanas. Se traduce en la posibilidad de que niños y niñas puedan ir ir a las escuelas o a otros niveles más avanzados de formación. Se traduce en mejores y más robustos sistemas de salud. Se traduce en mejores sistemas de comunicaciones, en una articulación más, fuerte del mercado interno y, por lo tanto, en un mayor desarrollo económico y, por lo tanto, en un mejor nivel de vida para todo el mundo. Es decir, por el hueco de la corrupción se van los recursos
a través de los cuales podríamos mejorar no solamente la protección de los derechos civiles, pero también, sobre todo, de los derechos sociales, económicos y culturales, sino desarrollar nuestras sociedades. En los países que tienen más altos niveles de desarrollo y mejores niveles de vida hay menor corrupción. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la relación de causalidad? ¿Es porque tienen más altos niveles de desarrollo es que tienen menor corrupción? O probablemente al revés. Probablemente tienen más altos niveles de desarrollo y mejor calidad de vida porque tienen menor corrupción. Y para que haya menor corrupción se requiere un buen sistema de transparencia y de rendición de cuentas. Pero la corrupción no solamente afecta el desarrollo y la calidad de vida de las personas, sino que adicionalmente afecta directamente la legitimidad democrática. En el barómetro de corrupción que hace Transparencia Internacional todos los años, y en los otros, en el barómetro de las Américas, en el Latinobarómetro, uno puede ver que hay una relación, hay que determinar la causalidad, pero hay una relación clara entre mayor percepción de corrupción y menor legitimidad de las instituciones democráticas. ¿Y qué pasa cuando no hay legitimidad de las instituciones democráticas? Que se abre el espacio para liderazgos autoritarios, populistas, que no son institucionales, que no guían el gobierno basado en evidencia y en ciencia, sino en las propias convicciones y la voluntad del gobernante, que destruye todos los sistemas de control. En estos casos, organismos como la Procuraduría son los que más amenazados se encuentran, pues porque a ningún gobernante autoritario le interesa que exista una Procuraduría de la Administración, y entonces o las capturan por dentro o simplemente las disuelven. Y terminamos en estados fallidos, como por ejemplo Venezuela. Es el ejemplo que todo el mundo pone, pero es que es el ejemplo perfecto de cómo la falta de transparencia, de lucha contra la corrupción y de controles interinstitucionales condujo a un Estado completamente fallido, que pudiendo tener grandes indicadores en materia de desarrollo económico, de bienestar de las personas, de lucha contra la pobreza, contra la desigualdad, hoy está en una circunstancia similar a la de Haití. Entonces, pues esa es la importancia de la transparencia y de la integridad y de la rendición de cuentas. Es tal vez el antídoto más importante contra la corrupción, y la corrupción es, digamos, es una carga de profundidad contra las instituciones, la legitimidad democrática, la calidad de vida y el desarrollo de los países. Así que esto, que yo estoy segura de que todas y todos sabíamos, pues me parece importante mencionarlo, porque no estamos hablando de un tema menor, de un tema sofisticado, de un tema que se puede dejar a un lado mientras atendemos otros temas. No, para atender esos otros temas tenemos que tener presente siempre la transparencia, la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción. Ahora, si había debilidades institucionales antes de esta crisis de salud pública, pues esas debilidades se han aumentado con la crisis de salud pública. Si teníamos una cultura que era una cultura que no era una cultura de probidad, una cultura de países en donde uno decía, bueno, yo no, pero alguna gente decía, bueno, eligieron a ese presidente o a ese gobernador o a ese alcalde, roba, pero hace. No, eso debe ser inadmisible. Es literalmente inadmisible. Si roba, es un delincuente, y si es un delincuente debe ser procesado o procesada y debe ir a la cárcel, no importa si nos gusta o no nos gusta y no importa cuánto hizo. Entonces, no solo estábamos inmersos en una cultura, digamos que no es una cultura de probidad, sino que además había fragilidad institucional y de procesos y procedimientos. Pero los países estaban en la tarea de fortalecer eso. Algunos países, por lo menos, estaban en la tarea de fortalecer los procesos, los procedimientos, los órganos de control, la transparencia, la rendición de cuentas. Y llega esta crisis de salud pública. ¿Y qué pasa con la crisis de salud pública? Pasan varias cosas. Por un lado, se aumentan los riesgos respecto de la transparencia y la rendición de cuentas y la lucha anticorrupción. ¿Por qué? Primero, porque la mayoría de nuestros estados
adoptaron, porque tenían que hacerlo, medidas de emergencia que llevaron a lo siguiente. Uno, un reforzamiento del hiperpresidencialismo ya grave en América Latina. Entonces, el Poder Ejecutivo concentra más poder y toma decisiones de manera menos deliberativa. Es decir, hay menos deliberación en la toma de esas decisiones, porque son decisiones que tienen que tomar muy rápido. Hay menos participación, o sea, no solo se delibera menos, sino que se participa menos. El Poder Ejecutivo toma decisiones muy rápido para atender la crisis de salud pública y la crisis humanitaria generada por los problemas de la economía. Entonces, se refuerza el hiperpresidencialismo, hay menos deliberación, hay menos participación, se debilitan los controles. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se adoptan o nuevas regulaciones a través de mecanismos de emergencia, o se usan las regulaciones excepcionales que existen que de alguna manera evaden todos los controles para la ejecución de los recursos públicos. Porque tienen que hacerlo de manera rápida, porque tienen que llevar mercados, porque tienen que reforzar el sistema de salud, porque tienen que comprar ventiladores. Entonces, todo eso hace que la urgencia debilite los mecanismos ordinarios de control en la ejecución de los recursos públicos. Pero además, hay una ingente cantidad de recursos, enorme cantidad de recursos gastada de esa manera. Es decir, rápido, con sistemas debilitados, procedimientos debilitados, con un hiperpresidencialismo, sin deliberación, sin participación y, nuevamente, estamos hablando de billones de dólares que se tienen que invertir para hacerle frente a las distintas crisis, a la crisis sanitaria, pero también a la crisis humanitaria, ahora a la crisis económica, digamos, de la economía de cada uno de los estados, y todo eso sin pensar en cómo reforzar los mecanismos de rendición de cuentas y de transparencia. Entonces, está privilegiando la atención de la crisis sanitaria humanitaria, que yo creo que es fundamental, pero se está olvidando que eso no se puede hacer sin reforzar los mecanismos para que el Estado de Derecho siga funcionando. O sale mal el experimento, o no salen mal las decisiones. Entonces, debilitamos mecanismos de control institucional, porque es necesario para responder muy rápidamente, pero no reforzamos los otros mecanismos como mayor transparencia, mayor rendición de cuentas, mejor sistemas de control y monitoreo, que deben necesariamente acompañar esos procesos de asignación de recursos para que a la crisis sanitaria, a la crisis humanitaria, a la crisis económica no se sume una crisis del Estado de Derecho, no se sume una crisis de gobernabilidad democrática. Porque si no reforzamos esos mecanismos, a esas otras crisis se va a sumar una crisis del Estado de Derecho, de la democracia y de la gobernabilidad democrática. Entonces, ¿cómo se enfrenta o cómo se ha enfrentado, digamos, esta crisis de manera más exitosa? Tenemos experiencias pasadas con otras crisis de salud pública y tenemos la experiencia presente que está siendo monitoreada. Experiencias pasadas, por ejemplo, una organización muy importante que se llama U4, que es una organización que monitorea corrupción a nivel internacional, mostró, por ejemplo, que los países que mejor respondieron a corto, mediano y largo plazo al ébola fueron los países que reforzaron los sistemas anticorrupción. Porque los países que no tuvieron sistemas anticorrupción de transparencia y rendición de cuentas tuvieron un desvío de recursos enorme, o sea, los recursos no se aplicaban a lo que se tenía que aplicar, entonces no atendían la emergencia, entonces no servían para lo que se supone que tenían que servir, hubo una muy mala gestión de esos recursos, entonces lo que mostró, digamos, ese estudio es que los países que tuvieron mayor control y transparencia y rendición de cuentas fueron los que mejor atendieron la crisis. Pero en el ébola, lamentablemente, la mayoría de los países no tuvieron esos sistemas reforzados. Una cosa distinta pasó en la crisis del SARS, H1 y N1. Todo esto según informes del PNUD. ¿Qué pasó con la atención de la crisis del SARS, H1, N1 en países como Taiwán o Singapur?
que al revés de lo que pasó en lo del ébola, reforzaron todos los mecanismos de transparencia, rendición de cuentas, actuación, digamos, redes, actuación interinstitucional, pero también con el sector privado. Y incorporaron a la sociedad civil y a las veedurías de la sociedad civil en todo ese proceso. Y pudieron responder mucho más rápido, de manera mucho más eficiente a la crisis generada por el SARS, el H1 y el N1. ¿Qué ha pasado en este nuevo COVID-19? Países como Nueva Zelanda, como Alemania o como Uruguay en nuestro hemisferio, es que nosotros también podemos, si queremos. Y la voluntad colectiva se configura a partir de voluntades individuales. O sea, si cada uno hace fuerza por eso. ¿Qué pasó en esos países como Alemania, Nueva Zelanda o Uruguay? Son países en donde las decisiones se tomaron basadas en evidencia científica. Si se crearon unos consejos de científicos que tomaron decisiones para afrontar las crisis, o consejos, digamos, también para afrontar la crisis económica, de política social, interpartidistas, intergubernamentales. En Alemania, por ejemplo, el experimento de coordinación ustedes saben que Alemania es un país federal, entonces intergubernamental fue increíblemente exitoso, o ha sido hasta ahora. Y se reforzaron los mecanismos de transparencia, rendición de cuentas, controles y lucha anticorrupción. Y todo eso ha permitido que los recursos se vayan a donde se tienen que ir y que se refuerce el sistema del Estado de Derecho. ¿Cuáles son entonces las enseñanzas? Y con esto termino. Las enseñanzas, digamos, más importantes de esas tres grandes crisis de salud pública: ébola, H1N1, SARS, no COVID-19. Uno, voy a mencionarlas como los 6 antídotos más importantes para tener éxito al enfrentar las crisis que yo he mencionado sin debilitar el Estado de Derecho, incorporando en la respuesta a esas crisis algunos de estos elementos. Uno, mejorar los mecanismos de transparencia, tanto activa como de acceso a la información. En Panamá, por ejemplo, hay una ley de acceso a la información, fue una de las primeras leyes de la región. Luego se creó una oficina. La oficina, pues yo no he hecho seguimiento a lo que hace esa oficina. Yo fui relatora de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando se creó la oficina. La felicitamos, pero al mismo tiempo hicimos unas críticas. La oficina no tenía suficiente independencia respecto del Poder Ejecutivo, pero eso no significa que necesariamente no esté haciendo la tarea como la tiene que hacer. Son ustedes los que deben saber si la Procuraduría o esa oficina o esa agencia, digamos, de acceso a la información están operando como tienen que operar. Pero la primera recomendación es que la transparencia activa, es decir, bases saque toda la información sin que se la pidan, monte páginas web, informe a la ciudadanía y el acceso a la información, es decir, responda a las solicitudes, se haga cumpliendo por lo menos estos 4 requisitos. Que la información sea oportuna, ya, informarle a la ciudadanía lo que tiene que saber ya sobre cómo estamos enfrentando cada una de estas crisis. La crisis sanitaria, la crisis humanitaria, la crisis económica y todo sin debilitar el Estado de Derecho. Información oportuna, información completa, no información incompleta, completa. Aquí es fundamental. Ahorita les cuento 2 experiencias importantes en Brasil y en Argentina. Información fidedigna. El Estado, los funcionarios no pueden mentir, no pueden decir verdades a medias. E información accesible. No tablas incomprensibles, curvas incomprensibles para la ciudadanía. Esa información tiene que ser accesible para la ciudadanía. Y el Estado tiene la obligación de hacerlo de manera proactiva, con transparencia activa. Y hoy que estamos en esta situación tan difícil, en páginas web, y aquí viene otro tema del que no voy a hablar, que es el derecho a la conectividad en Internet, pero también fortalecer el acceso a la información para que las personas tengan derecho a se cumpla el derecho a tener información oportuna, completa, fidedigna y accesible. Muy bien. Segundo elemento, que en todos los análisis de riesgo que se elaboran en los estados incorporen el riesgo de corrupción. Porque si por ejemplo, se adoptan medidas muy rápido,
porque hay que atender rápido y comprar los respiradores. Y bueno, ya muchos países los compraron, pero digamos, no sé, más reactivos, la vacuna, lo que se requiera comprar. Y no se incorpora el análisis, el factor de lucha contra la corrupción. Entonces lo que pueden estar generando es un hueco negro. Hay que comprar rápido, ya, 5 millones de vacunas inmediatamente. Bueno, ¿cuál vacuna? ¿En dónde? ¿Quién supervisa eso? Entonces, tiene que incorporarse en todos esos procesos el factor lucha contra la corrupción y dentro de ese factor la transparencia activa y el fortalecimiento del acceso a la información, como ya lo mencioné. 3, hay que cualificar los sistemas de vigilancia y control. ¿Qué significa que hay que cualificarlos? Todos los sistemas de vigilancia y control, de los cuales la Procuraduría hace parte, tienen que estar primero inmersos en una cultura de la integridad, sin duda. Tiene que ser el ejemplo de la cultura de la integridad. Tienen que ser eficientes, pero además tienen que tener capacidades suficientes para comprender ecosistemas muy complejos que son los que en este momento están absorbiendo esos recursos. El sistema de salud, por ejemplo. Los sistemas de salud son ecosistemas muy complejos, en donde hay redes de salud pública con redes de salud privada, distintas formas de financiación. Uno no sabe cuál es el medicamento, si están comprando un medicamento y no otro, ¿cómo sabemos nosotros, la mayoría de los cuales somos, o estudiamos derecho o economía o administración, pero no medicina o no epidemiología? Entonces necesitamos contar con peritazgos, apoyos técnicos que nos ayuden a ejercer adecuadamente la supervisión de esos sistemas complejos, en donde la corrupción se produce o se puede producir a todo nivel, desde la compra de insumos en cadenas de suministro que son globales. Entonces es muy difícil, digamos, hacer esa supervisión. Hay que hacerla con apoyo técnico, por eso es que es tan importante la capacitación. Entonces, desde la compra de suministros hasta la corrupción pequeña que una persona hace para que la atiendan en salud, para que no la discriminen o para que por ejemplo, no la monitoreen, no aparezca registrada como una persona con positivo para COVID-19. O sea, desde el nivel micro de la interacción más personal hasta las grandes transacciones. Esa complejidad puede ser abordada por los sistemas de control, pero necesitan estar acompañados y asesorados por expertos técnicos que permitan que sus sistemas sean, que sus sistemas de control realmente tengan la capacidad para supervisar lo que tienen que supervisar. Entonces, por un lado, hay que capacitarse, hay que ser eficiente e íntegro. Para ser eficiente, ¿qué se requiere? El uso de las tecnologías. Pero el uso de las tecnologías en todos los extremos. Es decir, los órganos de control tienen que entrenarse en el uso de las tecnologías, en la lectura, por ejemplo, del Big Data, pero entonces las entidades gubernamentales tienen que subir toda su información a sus páginas en Big Data para que puedan ser leídas por los sistemas de control, porque si las personas de la Procuraduría se capacitan en el análisis y manejo de Big Data, pero las entidades públicas no suben esa información, pues no tienen cómo hacer el control. Entonces, esto es una labor de todo el Estado en procesos de gobierno abierto. Además, tiene que haber independencia y autonomía, y esta es probablemente una de las condiciones más importantes. Lamentablemente estamos en un momento, a principios de siglo en la región, en toda la región, hubo como un renacer democrático, finales del siglo pasado y principios de este siglo. Y los gobiernos y la ciudadanía entendía que los órganos de control pues tenían que ser autónomos e independientes del Poder Ejecutivo, porque es la única manera de ejercer un verdadero control. No tienen que ser enemigos, no, simplemente tienen que ser autónomos e independientes. Es que el mundo no se divide entre amigos y enemigos. Los sistemas democráticos están montados sobre la base de que quien ejerce el control son sistemas de frenos y contrapesos. Quien ejerce el control, pues, no es el íntimo amigo de la persona que tiene que controlar, ¿cierto? Hay unos sistemas de conflicto de interés que tienen que ser aplicados y tiene que haber garantías institucionales, funcionales, presupuestales para que se ejerza la función de manera independiente y autónoma. Entonces, eso significa cualificar los sistemas de control. He mencionado hasta ahora 3 cosas.
fortalecer la transparencia activa y el acceso a la información para que se cumpla con esos 4 requisitos: información oportuna, completa, fidedigna y accesible, que se incorpore en el análisis de riesgo para la atención de todas las crisis el factor anticorrupción, que se cualifiquen los sistemas de vigilancia y control. El cuarto es que haya protección a los informantes. Los sistemas de vigilancia y control, y más en esta situación tan difícil de aislamiento, no pueden hacer cierta vigilancia, por ejemplo, en terreno, o sea, la entrega al mercado, ¿no? La atención concreta de ciertos grupos marginados, porque además hay una enorme xenofobia que está creciendo, que también es peligrosísima, de esos grupos en los hospitales. No es fácil hacerlo en este momento y tampoco tal vez es conveniente. Bueno, por muchas razones, no solo de salud pública, sino de eficacia y eficiencia. Pero ahí los informantes son muy importantes. Los informantes son importantes en toda la cadena de la corrupción, digamos, pero sobre todo donde no pueden entrar los órganos de control. En esas zonas grises en donde la transparencia es difícil. Entonces, Transparencia Internacional lo ha dicho en todos los tonos, el PNUD lo ha recogido en todos los tonos, todas las organizaciones anticorrupción. Hay que proteger a las personas que denuncian, incluso saltándose el conducto regular. Hay que hacer una ley de protección de informantes. Finalmente, hay que hacer alianzas intergubernamentales y hay que promover la cultura de la transparencia y la probidad. Yo con eso quisiera terminar, siendo las 10:29, estoy respetando el tiempo de 25 a 30 minutos, para hacer como este marco general de por qué es importante, cuáles son los riesgos en este momento, con mayor cantidad de recursos, pero más opacidad, más rapidez que se requiere, entonces más flexibilidad en los procedimientos de control, más presidencialismo, o sea, reforzar el ya hiperpresidencialismo que teníamos, menor deliberación, menor participación, pero antídotos que demuestran su eficacia clara. Esto no es retórica, en lucha contra otras crisis de salud pública, como las que mencioné, el ébola, el SARS o ahora el nuevo COVID-19, y demuestra que en países como los que yo mencioné, Nueva Zelanda, Alemania o Uruguay, estos antídotos han funcionado. Y entonces salvamos vidas, y entonces podemos más rápidamente reactivar la economía, y entonces salvamos economías familiares. Todo esto se traduce en calidad de vida de personas concretas, con las que cada una de quienes estamos en esta reunión, en esta conversación, tiene relación. Esto no es otra gente, otra cosa, una cosa abstracta. Esto tiene relación con nuestra vida concreta y con la defensa del Estado de Derecho, que puede estar en riesgo. Nosotros no sabemos cómo vamos a salir de esta situación. Podemos salir mejor, podemos salir igual, podemos salir peor. Y yo sí creo que quienes hemos trabajado en tratar de fortalecer el Estado de Derecho, tenemos que promover conversaciones muy serias para reformar la transparencia y la rendición de cuentas, que creo que es uno de los mecanismos esenciales para mantener el Estado de Derecho y efectivamente afrontar las crisis que estamos viviendo en este momento. Entonces yo lo dejaría ahí, pues, para ver si tenemos, si tenemos algunas preguntas o alguna conversación que ustedes quieran que tengamos a partir de ahora. Sí, Catalina, en efecto, bueno, lo que dice la transparencia y rendición de cuentas no son negociables. Es un derecho ciudadano y también es un compromiso institucional. Hay una pregunta, dice, ¿qué medidas recomienda usted para que los gobiernos en momentos de emergencia no caigan en la corrupción? Un poco lo que ya habías dicho, pero es una pregunta que se acaba de formular. Yo creo que hay que activar de manera reforzada todos los mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y lucha contra la corrupción. ¿A qué me refiero? Toda la plata que se invierta bien, digamos, en lucha contra la corrupción no es plata perdida, es plata ganada. Por cada peso que yo invierto en la lucha contra la corrupción, seguramente salvo 2 pesos.
Entonces, cuando digan, no, pero ¿cómo vamos a fortalecer a la Procuraduría con órganos técnicos o con personas expertas en el sistema de salud para que les permitan hacer esa supervisión técnica calificada? Pues la respuesta es, porque la única manera de que esa plata no se pierda en cualquier país de la región es que tenga supervisión, transparencia y rendición de cuentas. Y para que haya una adecuada supervisión tiene que ser técnica. Y para que sea técnica, pues nosotros que somos abogados, economistas, administradores de empresas, administradores públicos, pues no somos médicos, no sabemos hacer eso. Entonces necesitamos gente que conozca esos sistemas complejos y súper especializados. Entonces hay que reforzar esos sistemas y hay que reforzar la transparencia. Hay que exigirle al Estado que cumpla con el deber de acceso a la información. Nuevamente, Panamá tiene una ley de acceso a la información. No solamente en el sistema interamericano está claro que hay un derecho a acceso a la información, establecido desde la sentencia Claude Reyes contra Chile de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino que por el propio Estado de Panamá decidió que iba a ser propio, suyo, ese digamos, deber estatal. Entonces hay que reforzarlo. Que las entidades públicas entreguen información oportuna, completa, fidedigna y accesible. Y eso hay que exigirlo. Y yo creo que esas medidas son claves para la lucha contra la corrupción en un momento en el que se están gastando millones de dólares para atender las crisis que estamos viviendo. Muy bien, gracias. Otra pregunta dice, si los ciudadanos reclaman por todas las vías que le quedan a su alcance, vías sociales, y los gobernantes no hacen o se hacen oídos sordos, ¿qué toca hacer a la sociedad para continuar reclamando transparencia y rendición de cuentas? Pues digamos, aquí hay tres caminos. El primero es el jurídico. Entonces, voy a hablar del caso de Colombia, no me atrevería a hablar del caso de Panamá, pero en Colombia tenemos una acción de amparo, una acción de tutela. En Panamá tienen acciones similares para exigir el derecho a acceso a la información. En Colombia tenemos unas normas, una acción de cumplimiento para que las entidades cumplan con lo que tienen que hacer. Entonces, hay unos recursos, pues eso es tan importante mantener la autonomía y la independencia del Poder Judicial y pelear por la autonomía y la independencia del Poder Judicial, porque realmente un Poder Judicial autónomo, independiente y capacitado y órganos de control autónomos, independientes y capacitados son los que forzan a los gobiernos a hacer las cosas bien. Hay algunos gobiernos que naturalmente hacen las cosas bien. Hay gobernantes que deciden cumplir las leyes, que tienen escrúpulos, que cometerán errores con los que uno seguramente no estará de acuerdo en algunas cosas, pero que están dispuestos a someterse al escrutinio democrático y a cumplir esos procedimientos democráticos. Saben que así están haciendo un gobierno democrático, digamos, son los que yo entendería que son verdaderos estadistas. Hay otros que no tienen escrúpulos, y esos que no tienen escrúpulos o que no tienen esa convicción, no es necesariamente un problema de escrúpulos, pueden no tener esa convicción democrática o no estar formados en esa convicción democrática de que los controles son buenos, son necesarios, son indispensables, de que la transparencia no impide hacer un buen gobierno, sino al contrario, mejora el buen gobierno, es que sin transparencia y rendición de cuentas, en la inmensa mayoría de los casos terminamos en regímenes corruptos y autoritarios. Entonces, esos gobiernos son controlados por regímenes, por órganos de control autónomos, independientes y por poderes judiciales autónomos independientes. Por eso hay que defender la autonomía y la independencia de los poderes judiciales. Ahora, lo segundo, si ya fracasa o no es suficiente, digamos, el entramado jurídico, pues es la denuncia. Por eso yo creo que hay que hacer una ley para proteger a los denunciantes, pero de todas maneras la denuncia pública es importante. Lo que en inglés se llama blaming and shaming, nombrarlos o naming and shaming, nombrarlos y avergonzarlos por no cumplir procedimientos democráticos. Y luego pues tenemos que aprender a elegir bien. Y eso pues eso depende de cada persona en una sociedad. Nosotros tenemos que aprender a elegir gobernantes que estén dispuestos a respetar las instituciones y los procedimientos democráticos. A mí puede ser que un gobernante me guste más o menos, pero lo primero que yo miro es si está dispuesto a proteger la libertad de expresión, la autonomía del Poder Judicial, los derechos humanos, si no estigmatiza a los otros. Eso es lo que yo miro. Y después miro el resto. Pero lo básico es que sea una persona comprometida con los valores, los principios y los derechos que están en una constitución. Así que tenemos esos tres caminos: la denuncia, la política y el derecho.
Muy bien, gracias. Otra pregunta. Yo como funcionario de la Superintendencia de Bancos, ¿cómo confronto el principio de confidencialidad que rige con la rendición de cuentas o transparencia? No, eso es muy importante. Hay reservas y por eso otra vez tan importante que los órganos de control estén muy bien capacitados. Hay reservas que están justificadas, pero hay otras que no están justificadas. Yo no quisiera referirme concretamente al principio de confidencialidad porque depende de cada caso. Entonces, si por ejemplo, ¿qué pasó en México, por ejemplo? En México, la agencia de impuestos, la agencia sí, tributaria, de Hacienda Pública, digamos, puede perdonarle a una persona por ciertas causales, digamos, su incumplimiento tributario. Y resulta que esos perdones, ¿no? Esas amnistías individuales, estaban cobijadas por el secreto, por la reserva, digamos, similar a la reserva, que de alguna manera puede asimilarse a la reserva bancaria. ¿Qué dijo la Oficina de Transparencia en México? El Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Dijo que tenía que darle la información a la gente, que ese tipo de secretos no se justificaban porque estábamos hablando de un perdón, de unos bienes, de recursos públicos que le interesan a la gente. ¿Qué quiero decir con esto? No todas las reservas bancarias tienen la misma justificación. Entonces uno tiene que hacer, pero para esto tiene que haber un trabajo muy serio articulado entre los distintos operadores jurídicos de lo que se llama la prueba del daño. Y es realmente si esa información indispensablemente tiene que mantenerse privada, porque si no el daño que se produce es mayor que el daño que se produce si se revela. O sea, cuando uno mantiene secreta una información, está produciéndole un daño a la sociedad. Pero a veces ese daño se justifica porque revelar la información produce un daño mayor. El nombre de la víctima, de un niño que ha sido víctima de violencia sexual. Pues es importante saber ciertos datos para poder, no sé, adoptar medidas de protección, pero si yo doy el nombre del niño, pues se produce un daño muy grave sobre esa persona. Entonces se mantiene en la reserva. A pesar de que no dar el nombre impide que haya cierto, porque puede inflarse o pueden esconderse las cifras, ¿no? Si alguien quiere. Si yo tengo el nombre, pues yo puedo verificar. No, pero en estos casos los nombres no se dan, porque el daño bueno, pasa lo mismo con la reserva bancaria y con las otras reservas. La reserva en materia de seguridad nacional, la reserva en materia de orden público, la reserva en materia de historia clínica, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, pasan como si fuera COVID-19 pacientes que no tenían COVID-19. Y entonces, ¿cómo hacemos para manejar esa reserva? La prueba del daño. Toda esta respuesta larguísima, perdón, es para decirles que lo que hizo la agencia en México, lo que hace la agencia en México, lo que hacen las agencias, digamos, más poderosas en materia de protección de acceso a la información, es que hacen lo que se llama la prueba del daño. Y sobre esto ha escrito la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero si buscan prueba del daño, yo invitaría, por ejemplo, a que invitaran a una persona como Jacqueline Pechard Mariscal a una de estas conferencias, que fue una de las grandes impulsoras de esa agencia de acceso a la información en México y que habla muy claramente de la prueba del daño, o a Roberto Saba, o a Eduardo Bertoni, que es el director de la Agencia de Acceso a la Información en Argentina, para que hable de la prueba del daño, porque a mí me parece clave que las mejores prácticas puedan ser conocidas por los distintos operadores jurídicos en la región. Muy bien, hay bastantes preguntas. Dice, según su experiencia y los estudios realizados en este tema de transparencia y lucha contra la corrupción, ¿cuánto se ha avanzado en este cambio del pensamiento del servidor del Estado? Yo creo que mucho, ¿ah? Yo creo que mucho. No nos damos cuenta, pero entre finales del siglo pasado y hoy, claro, no en los estados que han tenido los retrocesos más brutales, o sea, no los estados. Venezuela, por ejemplo, la Corte Suprema es increíble, como es un apéndice del Poder Ejecutivo.
y no quiere que se sepa nada. Nadie sabe nada en Venezuela, ni cuáles son las cifras, ni cuánta gente está nada, porque es un apéndice, literalmente. Incluso el presidente de la Corte Suprema está acusado de crímenes gravísimos. O sea, no solo de prevaricato y otros, digamos, crímenes asociados al ejercicio de la función, no. De otros crímenes contra la vida, la integridad personal, etc. O sea, es una mafia. Entonces, ¿qué dijo la Corte? Dijo, para que el Estado tenga que entregar información pública sobre, por ejemplo, datos de cuántas personas han sido contagiadas de COVID-19, cuántas se han recuperado, cuántas han muerto, no se refirió a este caso en particular, porque ya nadie solicita acceso a la información en Venezuela, se refirió a otro tema de interés público. La persona tiene que demostrar, la persona que pide la información, tiene que demostrar que tiene un interés particular, concreto, específico y preponderante para exigir esa información. No basta con que usted tenga un interés como miembro de una colectividad, como ciudadano o como ciudadana. No, tiene que mostrar un interés particular, especial. No, pues nadie puede mostrar eso. O sea, mi interés de saber cuántas personas hay, cómo se está gastando la plata, es un interés que tengo como en calidad ciudadana. Pues claro que es un interés personal como ciudadana, pero no un interés individual en términos, por ejemplo, de mi propio patrimonio, mi peculio, etc. Entonces, en esos países no hay nada que hacer, es un desastre. Pero en otros países como, nuevamente, no me quiero referir a Panamá porque no quiero ser injusta, pero países como, injusta para cualquiera de los dos lados, digamos, países como Perú, como Colombia, pues claro, sin duda Uruguay, Paraguay ha tenido unos avances importantes, Chile, increíble, México tuvo una revolución, aunque tiene problemas enormes entre finales del siglo pasado y todo el proceso de acceso a la información en México de este siglo. No, yo creo que tenemos avances que no podemos desconocer y que tenemos que proteger porque están en riesgo. Porque en nombre de que tenemos que actuar rápido, de que tenemos que atender necesidades urgentes, pues entonces está pasando lo que pasó, por ejemplo, en Brasil o en Argentina. Les pongo estos dos casos en donde el Ejecutivo tomó decisiones diciendo, mire, estamos todos tan ocupados atendiendo estas crisis que no tenemos tiempo de responderles acceso a la información. Entonces se suspenden los plazos de acceso a la información. En el caso de Brasil, el Tribunal Supremo de Justicia; en el caso de Argentina, la Agencia de Protección de Acceso a la Información, la que les digo que está liderada por Eduardo Bertoni, que podrían invitarlo. En los dos casos dijeron, no señor, ¿cómo así que se suspenden los plazos? Si aquí lo que tiene que haber es más acceso. Y aquí lo que se tiene es que robustecer el proceso de información a la ciudadanía. Y entonces esas disposiciones quedaron inaplicadas, digamos. Pero esos ejemplos son importantes y por eso yo creo que valdría la pena invitar a estas personas a conversar sobre concretamente el tema de acceso a la información. Gracias. Vamos a formular dos en una porque el tiempo también de usted es muy importante. Sé que tiene algunos compromisos pendientes. Bueno, dice, hemos observado que a partir de la pandemia las instituciones se han dado la tarea de establecer blindajes a la información, categorizándola de confidencial y reservada. Y la última preguntita o comentario es, ¿cómo separar la rendición de cuentas de la política? Muy bien. Entonces, la primera, den la pelea por la transparencia. Lo reservado es la excepción que tiene que estar súper justificada. Sí, esa reserva tiene que ser, además tiene que ser explicada, tiene que ser motivada, tiene que ser explicada señalando que es necesario para alcanzar un fin legítimo en el Estado de Derecho panameño, que además es indispensable para alcanzar ese fin. O sea, que yo no puedo alcanzar ese fin, la protección, por ejemplo, de la integridad de ese niño o esa niña sin reservar su nombre, ¿no? Que no hay otro medio para hacerlo. O sea, que tiene que ser necesaria y tiene que ser proporcionada. Esa es la prueba del daño. Importantísimo trabajar sobre la prueba del daño y la gente que lo está haciendo bien en la región en materia de acceso a la información. Esa pelea hay que darla hasta el último momento. Porque es la pelea por la transparencia, es la pelea contra la corrupción, es la pelea por el Estado de Derecho. Ahí empieza. Y claro, clasifican como reservado lo que no quieren mostrar. Bueno, ¿por qué no lo quieren mostrar? Están protegiendo el nombre de un niño que fue abusado sexualmente y entonces sí, claro. O están protegiendo sus gastos reservados porque sí, por otra razón. Esta pelea hay que darla
con todos los elementos técnicos, acudiendo a todos los órganos de control, y si no, acudiendo a los jueces, y si no, al Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, que para eso está ese sistema. Es la última garantía cuando no tenemos nada más y se encarga de proteger el acceso a la información. Ahora, la diferencia entre rendición de cuentas y política, hay una línea gris, porque claro que cuando rinden cuentas, pues lo que quiere un funcionario es mostrar que lo ha hecho bien. Entonces tiene que haber elementos técnicos de rendición de cuentas. La rendición de cuentas no es lo que hacen algunos gobernantes, que es invitar a todos sus amigos en un salón cerrado, en donde no hay periodistas, no hay rueda de prensa, no hay expertos, no hay veedurías, y hablan durante 2 horas sobre lo magnífico que han hecho durante su gestión. Tiene que haber parámetros de rendición de cuentas. Es normal que la gente sienta que está haciendo bien y que hizo bien su tarea. Digamos, no hay que pedirle a la gente tampoco pues que se fustigue en público. Los funcionarios van a querer mostrar una rendición de cuentas adecuada, pero si uno parametriza eso, dice, bueno, a ver, la rendición de cuentas usted tiene que mostrarla con cifras respecto de la persona encargada de la lucha contra la violencia doméstica. Tendrá que mostrar cómo hay una disminución, cómo mejoraron los sistemas de atención, cómo los funcionarios públicos están más sensibles, porque ustedes saben que hay una enorme insensibilidad frente a la violencia de género, entonces las mujeres llegan y no las atienden, o se burlan, o tienen que pasar por procedimientos indignos. Entonces muestra a ver usted lo que hizo en las comisarías de familia. ¿Quién atiende? ¿Quién es la primera persona que recibe en la situación de aislamiento? ¿Dónde están los mecanismos para que las mujeres puedan advertir que están siendo objeto de violencia? Usted habilitó a las farmacias, a los supermercados, a las tiendas para recibir esas, porque ¿qué hacen los hombres? Mandan a las mujeres a hacer la compra, ¿cierto? Las maltratan y las mandan a hacer. Ahí es donde la mujer puede poner la denuncia. Usted habilitó ese camino, entrenó a esas personas, cuántas denuncias recibió. Es decir, parametrizar, teniendo en cuenta una línea de base, los logros obtenidos. De manera tal que no se vuelve una retórica de 3 horas explicando lo magnífico que han hecho, sino que tienen que mostrar con cifras, con una metodología adecuada y parametrizada, los logros que han obtenido según lo que ellos mismos proponen o lo que el Estado de Derecho exige. Claro que van a hacer política, y claro que la oposición va a dedicarse a destrozar ese informe. Así, de eso se trata. No pasa nada si uno tiene buenas razones. Pues habrá algunas personas de esta conferencia que les parece que es la peor conferencia que han oído en su vida, y habrá otras personas que les parezca bien, y yo tengo que defenderme con argumentos. Eso hace parte del debate democrático. Hace parte del debate democrático que haya críticas, hace parte del debate democrático que haya gente que no esté de acuerdo con lo que los funcionarios hacen. Claro, eso es política, pero eso no necesariamente es política de la mala. Eso hace parte de construir colectivamente las mejores políticas. La crítica es fundamental para eso. Ahora, que hay gente que no hace crítica, sino que, y sobre todo ahora con fenómenos difíciles, digamos, en las redes sociales, bueno, como ciudadanía tenemos que aprender a distinguir la crítica que es razonable de la crítica que no, de la crítica que es digamos, enconada y que no tiene buenos argumentos. Y esa deberíamos dejarla, porque eso existe, eso es legítimo en una democracia, pero no amplificarla. Lo que deberíamos es amplificar la discusión de las buenas razones. Y entonces, pues claro, ahí hay un componente político, pues un componente político que hace parte de una democracia. Bueno, muchísimas gracias, doctora Catalina Botero, por su intervención, esto genera mucho debate, hay muchos comentarios y más preguntas en nuestro chat. Se las vamos a hacer llegar porque probablemente podamos hacer algo para mantenerla informada a la audiencia que nos ha acompañado esta mañana. Gracias por el tiempo, nos hemos pasado un poco, pero me parece que el tema lo amerita y la participación de la audiencia también así lo dice. Felicitaciones también han mandado al chat del canal de YouTube del centro. Muchísimas gracias por esta disponibilidad rápida a atender esta conferencia, que realmente es muy relevante el tema, sigue siéndolo, y creo que las sugerencias y las aportaciones suyas van a contribuir a que haya un ciudadano y un servidor público que promueva también con su acción de gestión pública la cultura de transparencia y rendición de cuentas. Doctora, muchísimas gracias. La Procuraduría de la Administración le agradece muchísimo esta excelente colaboración.
No, Flor, muchísimas gracias a usted, a la Procuraduría y a todas las personas que tuvieron la paciencia y la generosidad de unirse a nuestra conversación de hoy. Muchas gracias y quedamos en contacto. Y Claro, si gracias. Hasta pronto. eso es que